Muchas veces me preguntan cuál ha sido mi mayor decepción como presidente. Y mi mayor frustración hasta ahora es el hecho de que esta sociedad no haya estado dispuesta a dar algunos pasos básicos para mantener las armas lejos de la gente que puede hacer daño. Durante los últimos meses, Estados Unidos ha registrado varios ataques con armas de fuego en diferentes partes del país. Es por esta razón que varias organizaciones le exigen al gobierno del presidente Barack Obama sacar adelante leyes de control de armamento que impidan este tipo de sucesos. Sin embargo, el mandatario asegura que es en el Congreso donde no han permitido llevar a cabo estas iniciativas. Tiroteos registrados en los últimos meses, como sucedió en una escuela secundaria de Oregón que dejó 2 personas fallecidas, y el de Santa Bárbara, California, donde murieron 6 personas, ponen sobre la mesa nuevamente el debate del control de armas en la nación. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó su profunda frustración por la incapacidad de Washington para establecer medidas para el control de armas, así sean modestas. El Congreso no ha permitido ni siquiera las restricciones más mínimas y deberíamos estar avergonzados. El país tiene que hacer un examen de conciencia sobre esto. 2 sucesos de 2012, la matanza en un cine de Aurora, Colorado, donde murieron 12 personas y otras 58 resultaron heridas, y la ocurrida en la escuela de Sandy Hook de Newtown, Connecticut, donde fueron asesinados a tiros 20 niños y 6 mujeres, pusieron sobre la mesa la necesidad de restringir el uso de armas. Aunque el gobierno de Barack Obama impulsó desde entonces un conjunto de medidas para reformar la legislación del control de armas, el Congreso no aprobó ni siquiera la que generaba más consenso: un sistema de verificación de antecedentes para impedir que las armas llegaran a los criminales o a las personas con problemas de salud mental. La mayoría de los miembros del Congreso temen a la Asociación Nacional de Rifle, que junto a la industria armamentística está muy bien financiada y tiene la capacidad de mover votos. La falta de políticas claras generó que en Nueva York activistas exigieran a Barack Obama y al Congreso tomar medidas para evitar más pérdidas de vidas humanas por los ataques con armas de fuego. 86 familias mueren cada día por un arma de fuego. Esas son 86 nuevas familias cada día que van a tener que sentir lo que yo sentí hace 1 año y medio. Eso es inaceptable. La organización Every Down, dedicada al análisis de estos casos, presentó un preocupante reporte que también sirvió de referencia para la movilización. Según el informe, desde diciembre de 2012 han tenido lugar 74 ataques armados en centros educativos. Hemos visto tiroteos en secundarias y universidades, desde Santa Bárbara hasta Seattle, pasando por Portland. Hemos visto insurrectos disparando y asesinando policías inocentes. El último tiroteo en Oregón ha sido el número 74 en poco más de 1 año. Para debatir este tema, saludo desde nuestros estudios en Nueva York a Robert Valencia, él es analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices América y periodista. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y desde Miami, Florida, también está con nosotros Fran Rosillés. Él es analista político republicano, especialista en Derecho Internacional y licenciado en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos. Muy buenas noches también para usted. Buenas noches, buenas tardes. Señor Rosillés, comienzo con usted, si le parece, precisamente haciéndole la pregunta de quién es la culpa de que esta ley de armas no se apruebe. Del presidente Barack Obama, algunos le señalan a él como el responsable, mientras que él señala al Congreso, donde dice que hasta ahí llega la ley porque el Congreso y los republicanos concretamente pues no quieren aprobarla. Bueno, hay 2 cosas. Número 1, el Congreso no quiere aprobar ningún tipo de ley que de una forma u otra castre la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que da el derecho a portar armas a los ciudadanos legalmente y a reunirse con otros ciudadanos legalmente que también quieran portar armas. Y eso es una cosa que el Congreso, ambos republicanos y demócratas, están en contra de aguar, castrar esta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En cuanto al señor presidente Obama, creo que es bastante falto de sinceridad de parte de él decir lo que ha dicho a estas alturas. Él va para su 6º año en la presidencia y recientemente en este último año es que él ha hecho eco en cuanto a su agenda escondida antes en cuanto a castrar la segunda enmienda a la Constitución. Durante sus primeros 5 años de presidente, él nunca dijo tal cosa. Es más, durante su elección presidencial en el 2008, él estaba en completa, unánime
unánime, se me van las palabras, él estaba de acuerdo con su contrincante político, el señor republicano senador McCain, en el 2008, en su primera elección, de que no había nada que debatir en cuanto a la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Después, cuando él fue reelecto, 4 años después, también en debates contra su contrincante republicano, el exgobernador del estado de Massachusetts, también ocurrió lo mismo. Él no estaba de ninguna manera en desacuerdo en cuanto al status quo se refiere con la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Ahora de pronto vemos, después de 5 años de su presidencia, que ahora él dice que esto es lo que más le molesta a él de su mandato presidencial. Para mí es increíble. Yo pensaría que él tiene una retreta de otras cosas que le molestan mucho más que la segunda enmienda a la Constitución, en cuanto durante su campaña el 2008 y 2012, él claramente estaba de acuerdo con sus contrincantes republicanos y no veía ninguna necesidad de debatir el tema. Sí. Vamos con Robert Valencia, analista del World Policy Institute, y le trasladó la misma pregunta. Coincide con el señor Resillés diciendo que le molesta el engaño de Barack Obama, que señala al Congreso de que son los responsables de que no pase esta ley. ¿La culpa quién la tiene? Muchísimas gracias, Eva, y un saludo a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Yo, en referencia a lo que acaba de decir el invitado, yo creo que el problema no es tanto lo que se diga en la Constitución. El problema es a quién están llegando las armas. Hay que analizar si realmente un ciudadano necesita estar armado con un AK-47 o con armamento que se utiliza para conflictos bélicos. Yo creo que el hecho de la autodefensa, bueno, no creo que sea un punto tan debatible. El problema es a quién llegan estas armas, el tipo de armas que se utilizan. Y hay que ver también los casos anteriores, donde la mayoría de los casos que se han visto de tiroteos a mansalva han sido perpetrados por personas que han tenido desequilibrios mentales. Entonces esto hay que ver, analizarlo desde un punto de vista mucho más amplio, porque además de la falta de control de armas, y a quién llegan estas armas en específico, estamos hablando de un sistema de salud que también se ha visto emproblemado, producto de la falta de acción en el Congreso, tanto del presidente Obama como del Congreso como tal. Y vemos en el ejemplo que se había mencionado anteriormente, el ejemplo de Nueva York. Ahora los estados están tratando de tomar acciones por sus propias manos, como ha ocurrido como los casos de inmigración, donde los estados faltos y ya hastiados de la falta de acción de parte del gobierno federal, pues están tomando, como se dice, tomando acciones en sus propias manos. Entonces yo creo que el problema no es tanto si se está vulnerando la Constitución o se está vulnerando la enmienda, es quién está suministrando esas armas y a quién les está llegando. Yo creo que ese es el principal problema. Antes de llegar a ese punto, que me parece muy importante, vamos a integrar a este debate a Luis Montes. Él es exasesor de la Asamblea Estatal de Nueva York, es analista político demócrata y es socio fundador además de la consultora Pan American Communications. Muy buenas noches, muchas gracias también por acompañarnos. Y quería comenzar con mis 3 invitados con la misma pregunta para saber más o menos las posiciones que se van tomando. Para usted, señor Montes, ¿de quién es la culpa de que esta ley en contra de la tenencia de armas, o por lo menos de una regulación más fuerte, por qué no pasa, por qué no sale? La culpa la tiene el presidente Barack Obama, sin embargo, él dice señalar al Congreso. Hay algunos que están de acuerdo y otros que no. ¿Qué piensa usted? Buenas noches, Eva, y buenas noches a toda la audiencia. Aquí la cuestión que está en juego es obviamente, como bien lo decían tus invitados, la cuestión de la segunda enmienda, pero también el derecho de los estados dentro del federalismo que rige a Estados Unidos, obviamente a tomar sus propias decisiones. Como bien tú lo mencionabas, el New York Safe Act aquí en Nueva York pasó justo después de la masacre en Connecticut. Y algo que es probablemente interesante traer a colación, que luego de del tiroteo, de la matanza en Connecticut en diciembre 13 del 2012, han habido 72, hasta la fecha, 72 otro tipo de balaceras y masacres en escuelas, ¿verdad? Con este tipo de armas. Y yo concuerdo con el panelista que recién hablaba sobre preguntar sobre la necesidad si de veras amerita aquí en Estados Unidos, en este ambiente de paz que se vive,
tener armas de tipo privativo de los ejércitos en todo el mundo, como los AK-47, M16 y todas las demás y todos los demás calibres, así como también llegaron al punto de que se estaba debatiendo si había necesidad de tener calibre .50, que esto es un calibre súper fuerte, ¿verdad? Que lo ocupan muchas ametralladoras, en cuestiones en tanquetas y todo en el ejército. Y lastimosamente la ideología se ha interpuesto en este proceso y ha básicamente descarrilado cualquier oportunidad que se pase a nivel federal este tipo de enmiendas, que no necesariamente hacen conflicto con la segunda enmienda de los Estados Unidos. Señor Resillas, entonces, comenzando por usted, le traslado su propia pregunta. ¿Es necesario, y brevemente, a ver si puede, que en Estados Unidos, en ese ambiente de paz que usted dice que se viva, que un ciudadano, como planteaba Robert Valencia, necesite una AK-47? Bueno, déjeme explicar dos cosas. Primero, en Estados Unidos no se vive un ambiente de paz. Este es un país de más de 300 millones de habitantes. Es el cuarto país más grande del mundo en tamaño, y aquí en este país ocurren muchas cosas por la madre naturaleza, huracanes, terremotos, todo tipo de tornados. Cada vez que ocurren cosas así, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo aquí de la propia ciudad de Miami, cuando tuvimos el huracán Andrew, hace ya 20 años, la policía no se apareció por los vecindarios del sur de la ciudad por 5 días. Y esto ocurre muy a menudo en este país cuando tenemos desastres naturales. Mientras tanto, ¿cómo uno se defiende de saqueos? ¿Cómo uno se defiende de incursiones a la casa privada de un ciudadano? Básicamente, no, en este país no se vive un ambiente de paz. No tendremos terrorismo por el momento, o guerrilla tampoco, pero decir que en este país se vive un ambiente de paz es risible. En este país, cuando hay desastres naturales, la policía y los bomberos y las ambulancias se desaparecen por días. Y el ciudadano tiene que acatarse a las consecuencias por sí solos, número uno. Número dos, en este país, estas armas que yo comprendo lo que dicen los señores con quien estamos charlando, son armas militares, son armas de alto calibre, son armas que tienen peines con alta capacidad de balas. Yo lo comprendo, pero eso es parte de la cultura estadounidense. Tenemos cientos, para no decir miles, de clubes en Estados Unidos donde la gente tiene este tipo de armas y hace competencias, y tienen competencias nacionales, regionales, estatales, condales, ciudadanas, en este tipo de armas. En otras palabras, yo, por ejemplo, no tengo ese tipo de arma ni me interesa tenerla, pero no dejo de admitir el hecho que en el propio club del cual yo soy vicepresidente, un club de tiro aquí en el sur de Miami, hay muchas personas que tienen este tipo de arma legalmente y las usan para competencias que son extensas a través del país. Señor, es otra parte de deporte, ¿no? Señor Resillas, cuando dice usted que no tiene ese tipo de armas, ¿sí tiene armas de menor calibre? Yo sí. Yo soy vicepresidente del club de tiro del sur de Miami. Sí. Yo tengo una pistola 9 milímetros. Yo compito con la pistola 9 milímetros y he competido por más de 30 años en mi vida, que tenía 14 años. Pero además de es legal. Exacto, pero entonces, además de para competencias, por lo que le estoy escuchando, usted dice que vive en un país donde precisamente la paz no reina, donde además dice que hay muchos desastres naturales que llevan a los saqueos, con lo cual significa que además de para practicar el tiro, usted de pronto la podría usar para defensa personal. Absolutamente, claro, absolutamente. Y déjeme hacer hincapié de lo siguiente. Sí. La gigantesca, para no decir la totalidad, de todos los ataques donde personas han incurrido en un plantel escolar o en un lugar público y han matado a gente inocente, la inmensa mayoría, para no decir la totalidad, de todos los casos han sido personas que han tenido armas ilegalmente. No son armas legales. Y todos tienen problemas mentales. Lo gracioso del caso es que aunque todos dicen tener problemas mentales, no son tan dementes para entrar en una oficina de policías o una base militar y hacer lo mismo. Siempre van a lugares que ellos saben que la población está indefensa, como es escuelas, cines, clubes nocturnos, restaurantes, bares, discotecas, lugares donde las armas no se permiten. Qué casualidad que estas personas, cada vez que hacen esos horribles crímenes, lo hacen con armas robadas, que no son de ellos legalmente, y lo hacen en lugares que ellos saben muy bien
que no hay nadie que tenga el derecho de defenderse. A ver por qué no lo tratan de hacer en el club de tiro donde yo soy vicepresidente. A ver por qué no lo tratan de hacer en la oficina local del departamento de policía. ¿Por qué siempre lo hacen en una escuela elemental? Señor, porque ellos saben muy bien que no se permiten armas en las escuelas en este país. Señor Resillés, yo solo quiero aquí entonces un sí o un no. Lo que está diciendo usted es que si entran en las escuelas, lo que hay que hacer entonces es darle armas a los que estén allá precisamente para defenderse, como lo harían en una estación de policía. ¿Esa sería la manera de solucionar el problema? Bueno, claro, es que hay policías en los departamentos escolares de muchas ciudades en este país para defenderlos casualmente acerca de eso, porque de por sí los maestros legalmente están prohibidos a llevar armas a su trabajo. Y yo soy maestro de escuela secundaria, yo no puedo llevar mi arma a mi trabajo. ¿Ve? Vamos, si les parece, con Luis Montes para preguntarle o sí, pedirle su opinión con respecto a ver si coincide o no con el señor Resillés. Uno, a mí me llama la atención que diga que vive en un país como Estados Unidos donde no se vive un ambiente de paz. No sé si coincide en eso y que precisamente armar a la gente es la solución contra saqueos, por ejemplo. Bueno, yo creo que ese argumento cae por su propio peso, ¿verdad? Es decir, poder va a argumentar cuando uno compara las cifras de crímenes y las cifras ¿verdad? De Estados Unidos con todo el resto del mundo, especialmente yo que crecí en El Salvador durante el tiempo de la Guerra Civil, y yo que recuerdo ese ambiente muy bien, que crecí rodeado de seguridad y todo, o sea, la vivencia que uno tiene aquí en Estados Unidos, la calidad de vida que uno tiene en Estados Unidos con comparación a lo que, por ejemplo, vive Colombia o lo que pueda estar viviendo otros países que de veras tienen problemas criminales como el norte de Centroamérica, lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador. Creo que verdad ese argumento queda sin validez. Ahora, con respecto al argumento eso de que con armas hay que pelear las armas, basta recordar que hace 2 semanas el incidente que sucedió en Las Vegas, donde esta pareja, ¿verdad?, de extremistas conservadores mataron a 2 policías ahí en la calle y luego entraron a Walmart y encontraron a una persona que tenía un arma. Esta persona simplemente trató de sacarla, pum, lo mataron. O sea, armas, obviamente, fuego no se combate con fuego. Yo comparto con el señor Valencia que dice el problema de la salud mental con esto. Yo, en lugar de estarle buscando a este problema cuestiones ideológicas, yo creo que hay que basarse en la ciencia y tratar de encontrarle solución a través de la ciencia, que es básicamente que nos indica que la inversión que se tiene que hacer en términos de política pública es en el área de salud mental, porque ese es donde está dando. Y también me parece, con referente al argumento fiscal, de poner, y me extraña que una persona ¿verdad? Conservadora que defienda los derechos de la segunda enmienda esté hablando aquí de incrementar el tamaño del gobierno, poniendo policías en las escuelas y todo eso, cuánto eso generará en gasto, sí, en términos fiscales para cualquier gobierno estatal, federal o local. Robert Valencia, brevemente también, ¿vive Estados Unidos un clima no de paz y precisamente por eso es necesaria la tenencia de armas? Eva, usted me va a perdonar, pero yo no puedo pasar por alto lo que dijo el invitado en Miami acerca del por qué estas personas que dicen tener desequilibrios mentales no van a atacar a los lugares donde hay armamentos como en los centros policiales y militares. Yo le recuerdo al invitado el caso de Fort Hood en Texas, donde una persona con problemas mentales asesinó a sangre fría a sus compañeros castrenses. Entonces el problema sí es de salud mental, donde incluso los mismos soldados se disparan los unos a los otros. Y ese fue un caso gravísimo. También recordemos el caso que pasó en Arizona, donde una persona llegó armada a donde estaba la senadora o una de las representantes del Congreso, Gabrielle Giffords. Y bueno, en un lugar de esos concurre mucho la policía y los organismos de seguridad. Entonces no se puede decir que no hay una conexión entre la salud mental y los ataques que han habido con armas de fuego. Y además hay que ver también que las personas que
han perpetrado esos ataques no han sido producto de desastres naturales como el invitado mencionó en Miami o en Nueva Orleans. Entonces yo creo que el argumento que él pone, pues obviamente como lo dijo el anterior invitado, pues se cae de su propio peso, yo creo que no tiene ninguna validez. Así que yo creo que con más armas se va a crear un paramilitarismo, porque el mismo invitado lo dice, la policía no está haciendo nada, pero entonces hay que en ese entonces sentarse y evaluar cómo el orden público está ejerciendo su punto. Vamos a revisar, si les parece, las opiniones de los... Déjeme aclarar dos cosas. Pero brevemente, señor Reyes, que es que en televisión el tiempo es muy corto y como son muchos, pero brevemente le dejo. Dele. Ok, mire, rápidamente lo que dijeron los dos señores invitados. Primero, ya de facto, de por sí, en todos los sistemas escolares grandes de Estados Unidos hay policías escolares, como lo hay en el Departamento de Educación de la ciudad de Miami. Así que eso no es nada nuevo. A esto se le añade lo que decía el otro señor invitado, las bases militares de este país. Los soldados, desgraciadamente, no tienen el derecho a portar armas. Por eso pudo entrar un señor en una base militar demente, supuestamente, y matar a sus compañeros a sabiendas que los propios soldados del ejército de Estados Unidos no pueden portar armas dentro de sus propias bases militares. Ese es el problema. Bueno, pues ahora sí, vamos a hacer una pausa. Primero vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter, que aparecen ya en sus pantallas, y a quienes les hemos preguntado de quién es la culpa de que aún no se concrete un control de armas efectivo en Estados Unidos. Norberto Jiménez dice, la culpa es del gobierno, que ve esto como un negocio. La gente en Estados Unidos vive con miedo después del atentado terrorista. Mauricio Vélez dice, en Estados Unidos las personas viven con miedo, por eso duermen con un arma debajo de la almohada. Falta mucho más control. Y Orlando Rivas dice, ya es hora de que se cree un control de armas en Estados Unidos. Prácticamente te las venden en los supermercados.